Las calles de La Habana, Santiago y Matanzas no se parecían a las postales turísticas que se vendían en las tiendas de divisas. La realidad era un monótono desfile de la desesperanza. En las aceras, las colas se extendían por cuadras enteras, una serpiente humana que esperaba por horas bajo un sol implacable, con la esperanza de conseguir una libra de pollo, una botella de aceite o un paquete de harina. En los hospitales, las madres lloraban en silencio, incapaces de encontrar la medicina para sus hijos. Los abuelos se sentaban en los portales, recordando una época mejor, mientras el presente se desvanecía en la miseria. El pueblo cubano vivía en un estado de espera perpetua, esperando el bus que nunca llegaba, esperando que las tiendas se abastecieran, esperando una promesa que nunca se cumplía. En medio de todo, una frase se repetía como un eco en cada conversación, en cada suspiro de frustración. ¿Cómo es posible que mientras no hay leche para los niños ni medicinas para los hospitales, ellos vivan como reyes? Era una pregunta retórica, un lamento compartido, porque la respuesta se intuía, pero nadie se atrevía a decirla en voz alta. El miedo, impuesto durante décadas, era la moneda más valiosa de la isla. El eco de la traición. Pero el silencio, como un vaso que se llena hasta el borde, no podía contener la verdad para siempre. La noticia no llegó por la televisión estatal, sino por los canales subterráneos de la modernidad. A través de un pequeño teléfono, conectado a una señal clandestina, una revelación comenzó a esparcirse como un reguero de pólvora. Documentos filtrados, fotografías de propiedades, pruebas de cuentas bancarias en paraísos fiscales. El velo de la opacidad se rasgó y el pueblo vio, con una claridad dolorosa, la cruda realidad de la traición. Los altos funcionarios del régimen, aquellos que daban discursos sobre la austeridad y el sacrificio, habían desviado millones de pesos mientras la gente se moría de hambre. Lujosos carros, mansiones escondidas con piscinas y jacuzzis, viajes secretos a las capitales del mundo, todo pagado con el sudor de un pueblo que se desangraba en la pobreza. El shock inicial se convirtió en una furia hirviente. No era un rumor, era un hecho. La corrupción estaba en lo más alto del poder. El grito que rompió el miedo. Lo que sucedió después fue un punto de quiebre. La indignación, por primera vez, superó al miedo. En las redes sociales, los jóvenes con teléfonos en mano se convirtieron en reporteros de la verdad, grabando, denunciando y compartiendo cada detalle del escándalo. La voz de Cuba, que había sido silenciada por tanto tiempo, ya no podía ser controlada. Las frases se convirtieron en lemas. Basta de mentiras, basta de robos. El dinero del pueblo es del pueblo. Pero lo más impactante fue la reacción en las calles. Lo que había sido un grito ahogado en las casas, se convirtió en un rugido en las calles. Miles de personas, desafiando a las fuerzas del orden y al fantasma de la represión, salieron a protestar. No eran grandes grupos organizados. Eran personas comunes, vecinos, amigos, familias que se unían en una protesta espontánea. Se escuchaban los gritos de «Queremos justicia», «Queremos libertad». El sonido de las cacerolas vacías se unió a las voces que exigían un cambio. El régimen intentó ocultarlo, intentó silenciar la verdad, pero el escándalo era tan grande que ni la censura podía taparlo. Los documentos y las pruebas eran irrefutables, y el mundo, por primera vez, veía la indignación de un pueblo que se había hartado de la opresión. El punto de no retorno. El pueblo cubano, que por tantos años había soportado promesas incumplidas, ahora sentía que algo estaba cambiando. La rabia se había convertido en un motor de acción, y la desesperanza, en un deseo de lucha. Este escándalo no fue solo una revelación de corrupción, fue el detonante que encendió la mecha de la verdad. Por primera vez, el grito de libertad se escuchaba más fuerte que nunca. ¿Será este el inicio del fin? ¿Podrá Cuba despertar de una larga pesadilla y construir un futuro donde el dinero no se robe, sino que se invierta en el pueblo? Este escándalo puede ser el punto de no retorno. Un símbolo de que ya nada será igual, porque el pueblo está estallando y la verdad está saliendo a la luz. Cuba está en shock, pero quizás este sea el comienzo de su renacer. El shock inicial en Cuba pronto se convirtió en una guerra silenciosa, pero feroz. El régimen, que había mantenido el control total de la información por décadas, se vio acorralado por un enemigo que no podía ver, ni encarcelar, la verdad. Su reacción fue predecible, pero al mismo tiempo desesperada. En la televisión estatal, el escándalo de corrupción fue completamente ignorado, mientras los programas de noticias seguían mostrando una realidad paralela de avances y promesas. Pero detrás de las cámaras, la maquinaria de control se puso en marcha. Se cortó el acceso a Internet en puntos clave,
Se lanzaron campañas de desinformación masiva en las redes y se usaron las tácticas de intimidación de siempre para silenciar a los líderes de las protestas. El mensaje era claro. Esto es una conspiración, un ataque del exterior para desestabilizar la nación. Pero la batalla de la narrativa no era tan simple como antes. La gente, con sus teléfonos en mano, no confiaba en los medios oficiales. Las fotos de las mansiones y los documentos filtrados ya estaban en la memoria de cada celular, de cada conversación secreta. El pueblo había visto con sus propios ojos la evidencia, y la indignación superaba cualquier intento de censura. El grito desde afuera, la voz de la diáspora. La onda expansiva del escándalo no se detuvo en las costas cubanas, llegó con fuerza a la diáspora. En Miami, el exilio cubano, que por años había soñado con un cambio, reaccionó con una mezcla de esperanza y cautela. Mientras algunos celebraban que la verdad finalmente salía a la luz, otros temían que las protestas fueran brutalmente reprimidas, como había ocurrido en el pasado. Se organizaron vigilias, se recaudaron fondos de emergencia y se lanzaron campañas en redes sociales para dar voz a los que estaban en la isla. La comunidad internacional, por su parte, emitió comunicados de preocupación, y algunos gobiernos, como el de Estados Unidos, pidieron respeto a los derechos humanos y a la libertad de expresión, lo cual el régimen utilizó inmediatamente como prueba de la supuesta injerencia extranjera. La verdad detrás de la verdad. Un escándalo aún mayor. Justo cuando el régimen creía que tenía el control, un segundo acto, aún más devastador, se desató. La primera filtración fue solo la punta del iceberg. Un exfuncionario de medio rango, que se había cansado de la corrupción, decidió arriesgar su vida para exponer una verdad más oscura y siniestra. Los documentos que filtró revelaron no solo el desvío de dinero para lujos, sino una red de negocios ilícitos y acuerdos secretos con empresas fantasmas en el extranjero. El dinero robado no era para comprar solo autos de lujo, sino para financiar operaciones clandestinas, proyectos de inversión que no beneficiaban a la economía nacional y el mantenimiento de una red de poder oculta del público. La verdad era aún más brutal. El dinero que faltaba en los hospitales y en las tiendas no se había desviado. Se había invertido en mantener un sistema de control y opresión. Héroes de la resistencia. La lucha por el futuro. En medio de todo, una nueva generación de líderes emergió. No eran políticos ni disidentes conocidos. Eran jóvenes, con teléfonos en la mano y sin miedo a la represión. Una joven periodista, usando su teléfono, se convirtió en una cronista del pueblo, transmitiendo en vivo las protestas y la reacción de la gente, desafiando el bloqueo de Internet y el silencio impuesto por el gobierno. Los artistas urbanos transformaron las paredes de La Habana en lienzos de protesta, y los músicos, con sus canciones, se convirtieron en la banda sonora de la resistencia. El pueblo cubano, que había estado separado por el miedo, ahora estaba unido por una causa común: la verdad. El punto de inflexión. El amanecer de un nuevo futuro. La historia de este escándalo no será recordada solo por la corrupción, sino por la reacción del pueblo. Fue el punto de no retorno, el momento en que la rabia superó al miedo de una vez por todas. La batalla que se está librando en las calles y en las redes sociales de Cuba es una batalla por el futuro de la nación. La gente ha entendido que su destino está en sus manos, y que la única forma de construir un futuro de dignidad es luchando por la verdad. La historia de Cuba está en un punto de inflexión, y el mundo entero observa, porque lo que sucede en la isla no es solo un escándalo, sino el amanecer de una nueva era.